Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y hoy vamos a hablar de si es bueno o malo, ¿ya? O en qué contexto también, porque igual le vamos a dar un poco de contexto a esto que no es tan blanco o negro. Eh, es bueno pagar un poco o nada incluso en impuestos en Chile si tú tienes una empresa, ¿ya? Antes de comenzar con este tema, que lo voy a abordar con bastante detalle y sobre todo a los que manejen menos información o quizás entiendan menos de cómo tributa una empresa, porque también vamos a hablar un poco de eso, quizás les va a sorprender el resultado o lo que puede pasar y seguramente les va a dar una buena idea de cómo pudieran abordar ustedes esto para su negocio en particular y para las proyecciones de crecimiento que tiene este, porque ahí está lo importante. Y lo voy a combinar igualmente con otros dos videos que tenemos en el canal que hablan un poco de qué impuestos efectivamente pagan las empresas, así que no voy a abordarlo con tanto detalle en este. Y también el de cómo elegir régimen tributario, que también ahí les voy a mostrar cuáles son para que también los puedan ver y combinar con eso. Lo que vamos a ver en este video es extremadamente importante y tienen que saberlo todos los emprendedores. Y terriblemente es algo que muchas personas no manejan, ni siquiera saben en el fondo por qué pagan lo que pagan o por qué les devuelven. Y al final esa es una trampa para que tu negocio no crezca. Antes de comenzar, como siempre, pedirles que se suscriban al canal. Recuerden que somos un canal de emprendimiento y tenemos y vas a encontrar en el canal varios, ya cientos de videos que te pueden servir, ¿ya? Y sin más dilación, vamos con esto. ¿Es bueno o no es bueno que pagues poco en impuestos? O nada en impuestos. La verdad es que en general es un pésimo indicador. La idea de no pagar impuestos, no pagar nada, claro, efectivamente para el bolsillo uno dice, chuta, interesante, no estoy pagando nada, o me devuelven el PPM, tengo un video igualmente de qué es el PPM y cómo funciona, ¿ya? Así que igualmente lo pueden ver, pago provisional mensual, que es una amortización de la probabilidad de que tengas que pagar impuestos a la renta. En caso de las empresas, ¿por qué no es positivo normalmente no pagar nada en impuestos? Porque las empresas pagan impuestos a las utilidades. ¿Ya? De hecho, las empresas no pagan impuestos mensualmente. Por eso es importante que veas el video de qué impuestos pagan las empresas y cómo funciona esto. Porque si tú crees que los impuestos que pagan las empresas es el IVA o son las retenciones de boletas de honorario, estás extremadamente perdido y es peligroso que tú tengas una empresa incluso en este momento. Así de terrible. ¿Ya? Porque las empresas pagan impuestos a las utilidades y lo pagan una vez al año en el mes de abril, durante la declaración de renta. Si una empresa paga impuestos a las utilidades, ¿cuándo no paga impuestos entonces? Cuando no tiene utilidades. ¿Qué ocurre cuando una empresa no tiene utilidades? Normalmente significa que no ganaste nada. Es decir, trabajaste un año completo, te diste vuelta y no creciste. Muchas veces incluso declaramos pérdida, ¿ya? Y no nos damos ni cuenta porque no nos preocupamos mucho. Lamentablemente el perfil que está en esto es alguien que ni siquiera sabe finalmente si declara utilidades, no declara utilidades, cómo funciona su negocio y en esa base está en un tremendo riesgo. ¿Ya? O sea, al final, si tú no pagas nada en impuestos, fue que no ganaste nada. ¿Ya? Hasta ahí, pucha, tremendo mal resultado como emprendedor. O sea, no es algo de estar orgulloso. Toda esa gente que anda celebrando que no tuvo que pagar impuestos o que le devuelven. Chuta, estamos mal ahí. ¿Por qué te devuelven impuestos? ¿Ya? ¿Y por qué algunas personas celebran el que les devuelvan impuestos? Celebran porque el PPM, que tú ibas pagando todos los meses, iba para tratar de bajar ese potencial pago que ibas a tener que hacer de impuestos a las utilidades. Como no tuviste utilidades, te devuelven ese dinero, pero simplemente es porque te fue tan mal que no hubo que ocupar ese dinero para poder paliar ese pago, que lo normal es que hubiera que tenías que pagar, y por tanto simplemente porque te fue mal,
ese es tu resultado. ¿Es para celebrar eso? ¿Es bueno? Yo creo que no, ya, para nada. Ahora vamos también a las implicancias, porque alguien puede decir, ya, pero no importa, si igual en realidad yo no es que haya vendido tampoco, sino que en realidad no emití algunas boletas, metí gastos que no correspondían y abulté un poco los gastos, me ayudó mi contador en eso y logramos que tuviera pérdida para que yo quería que me devuelvan el PPP. Ya, está bien, válido. Completamente ilegal, absolutamente, y si te pillan, obviamente hay multa y todo, pero consideremos que esa es la realidad también en muchos casos. Pero ¿cuáles son las implicancias adicionales de esto? ¿Qué pasa si tú después necesitas crecer y necesitas apalancar financiamiento bancario o de cualquier entidad financiera para tu negocio? ¿Qué te va a ocurrir? ¿Tú crees que un banco te va a prestar plata si lo que tú estás certificando es que tú trabajas 12 meses para perder el dinero que inviertes y no ganas nada? ¿Con qué le vas a pagar de vuelta al banco si tú ya con tu operación normal pierdes el dinero? ¿Vas a meter más dinero para perder más dinero? No te van a prestar plata. Así de simple. Eso es lo que estás logrando en una parte, porque voy a ir a otras implicancias más. En una parte por pagar poco y nada en impuestos. Otra cosa que ocurre, si tú sistemáticamente llevas 2, 3, 5 años, todos los años pierdes dinero, para el servicio de impuestos internos va a empezar a ser un tema a revisar. A ver, ¿qué está pasando con esta empresa que todos los años opera, funciona, tiene gastos, tiene ventas, pero todos los años milagrosamente pierde plata? Y el emprendedor no se ha aburrido y sigue metido en eso. ¿Qué está ocurriendo? Y te van a fiscalizar. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos va a sospechar que eventualmente no es real que tú todos los años pierdas plata, sino que estás haciendo lo que comenté en un momento, que no das algunas boletas, que no das algunas facturas y adicionalmente que de alguna manera abultas y metes gastos que quizás no corresponden para que no te corresponde pagar nada en la renta y te devuelvan de nuevo el PPM. Que al final yo encuentro que es una tontera porque al final uno debería considerarlo como parte de los costos de tener un negocio y el negocio tiene que dejar dar para pagar eso. ¿Ya? Entonces ahí tienes otro problema, riesgo de fiscalización. Tercero, ¿qué pasa si tú eres completamente independiente? Como por ejemplo el caso mío, donde yo no tengo ingresos que provengan de ningún tercero, sino que yo vivo con lo que gano de los negocios que genero y tengo que vender todos los meses para poder cubrir todos mis gastos de vida. Así es mi vida hace un montón de años. Entonces, también yo tengo que pensar que como persona quizás yo voy a requerir también bancarizarme y voy a requerir quizás pedir un crédito hipotecario y quizá un montón de cosas que tienen que ver con el crédito para poder acceder a cosas que eventualmente uno no alcanza con la capacidad de ahorro, como vivimos todos los chilenos. ¿Qué pasa si tú dependes de esa empresa y esa empresa todos los años demuestra que pierde plata? Y tú vives de una empresa que pierde dinero. De nuevo, a ti como persona, ¿los bancos te van a abrir las puertas? ¿Van a querer trabajar contigo? ¿Vas a poder, por ejemplo, tener un hipotecario? O incluso a veces algunos no tienen ni siquiera buenas cuentas bancarias. No, pues el sistema financiero te va a tratar de acuerdo a lo que tú demuestres y certifiques que puedes generar en ingresos y la solidez de dónde dependan esos ingresos, por tanto la solidez de tu empresa. Y volvemos si tu empresa sistemáticamente es simplemente un lugar donde se pierde dinero sistemáticamente, ya sea por desorden, por pillería, por torpeza o lo que sea, no es un buen indicador. Claramente no valen nada los ingresos que tú provengan de ahí porque son completamente inestables. Y seguramente capaz que tienes tal desorden que parece que es mentira, que en realidad tú dices, no, que yo gano tanto, y el banco te va a decir, ya, pero es que aquí en la empresa usted no puede ganar eso porque esta empresa pierde plata. Por tanto, yo no puedo
vincularme con usted. Así que fuera. Ahí tienes 3 cosas que son bastante relevantes. Y voy a la cuarta, que para mí es la más importante. Cuando uno tiene un negocio, uno debiera tener proyecciones de crecimiento, de que este negocio sea cada vez más grande. Entiendo que habrán personas que se conformarán con estar pequeñitos y vivirán felices así, y eso puede ser respetable, pero entiendo que no es la realidad de la mayoría de las personas. Tenemos como esta ambición de que el negocio crezca. ¿Y cómo crece un negocio si yo no tengo el capital y la reinversión del negocio a veces no me da para crecer tan rápido como quisiera? Los negocios crecen normalmente vía apalancamiento financiero de entidades financieras. Y por tanto, para que tu negocio crezca, sobre todo en los primeros años, y si tú quieres ir creciendo vía financiamiento bancario, que ojo, contrario a lo que de repente dicen algunas personas con muy poca experiencia empresarial, no es malo endeudarse con la banca, es malo sobreendeudarse, pero endeudarse es bueno, crecer vía deuda es positivo, que el negocio dé para ir pagando las cuotas de los créditos está excelente, porque vas capitalizando y creciendo en el negocio e incluso puedes ir aumentando tu patrimonio, tanto como empresa y después también como persona. ¿Ya? Para tener objetivos de, en algún momento tú como emprendedor, ¿ya? Tienes que pensar que sobre todo los que somos independientes 100%, de nuevo voy a eso, muchas veces, me incluyo, no hemos cotizado lo suficiente como para tener una pensión decente y seamos realistas, en Chile aunque cotices bien, quizás tampoco vas a tener una pensión decente. ¿Cuál es tu plan de retiro? La verdad es que el plan de retiro de un emprendedor debería ir por la vía de ser rentista, de probablemente quizás haber logrado comprar un par de propiedades y poder vivir de esos arriendos. ¿Cómo lo vas a hacer si tu negocio nunca creció? Tú mismo nunca pudiste acceder a financiamiento bancario por esto mismo y simplemente te quedaste con un negocio pequeñito que en algún momento, y va a llegar ese momento, no vas a tener la energía para poder atender. Además, y vamos más allá, ¿qué le vas a entregar a tus hijos si es que tienes hijos? ¿Ya? Porque también uno debería preocuparse de eso. Hay educación, un montón de cosas de las que uno a veces tiene que hacerse cargo y también eso pasa por el bienestar económico que tú hayas podido generar. Entonces los consejos de este video son para que veamos nuestras empresas más en el largo plazo, tomemos decisiones. Cuando tengas un contador que te diga, no, está todo controlado, no vamos a pagar nada en impuestos y no te diga nada y no te explique nada y no te dé la alternativa de, o no te pregunte, oye, ¿cuáles son los objetivos con la empresa? A nivel de, tú vas a querer apalancar financiamiento o en realidad estás en una parte donde no quieres apalancar financiamiento y realmente vamos a ir por el mínimo de impuestos o vamos a pagar un impuesto que consideremos más o menos dentro de lo que se tiene que pagar en la empresa. Esas conversaciones hay que tenerlas. Los contadores que simplemente se enfocan en que la empresa pague el mínimo de impuestos sin explicar nada, son pésimos contadores. Significa que o porque entienden el sistema, pero les da lo mismo y desprecian a sus clientes, que se jodan nomás, total, ¿qué importa que tenga financiamiento esa basura que con suerte paga la mensualidad? Y lo he escuchado tal cual, ¿ya? O al otro lado también tienes un grupo no menor de contadores que son completamente ignorantes del mundo real. Da vergüenza. No saben de créditos bancarios, no saben de cómo funciona un negocio, solamente saben de su servicio de contabilidad y nada más. Entonces creen que en el mundo la persona sin o sea, la empresa no pagando impuestos y viviendo así, ese emprendedor como que igual va a poder crecer y va a vivir como del aire. No funciona así, ¿ya? Yo llevo 20 años en esto, entonces he pasado por diferentes etapas y he visto un montón de cosas y también me he relacionado con muchísimos emprendedores. Y estas son preocupaciones que uno ve que son permanentes. Aquí están las herramientas para poder resolverlas y tomar decisiones y seguramente también reflexionar respecto de nuestros propios negocios.
En los videos que les había mencionado, uno es qué impuestos pagan las empresas en Chile y otro es cómo elegir el régimen tributario. El del PPM, lo voy a poner PPM Chile, a ver si aparecemos primero. Sí, si aparecemos el primer video igual en Google, el pago provisional mensual. Ahí está el que es el pago provisional mensual. Este es súper importante de cómo elegir el régimen tributario porque tiene que ver con la tributación. Tenemos un par de videos igual sobre la declaración de renta, donde se habla igualmente de cómo declaran impuestos las empresas. Todos esos combinados, súper interesantes. Vean vean igual el de qué impuestos pagan las empresas en Chile. ¿Ya? Sobre todo los que creían que pagaban impuestos mensualmente y algunos no se cansan de discutirme de que no, que el IVA es un impuesto que paga la empresa. Por favor, ese tipo de cosas, pucha, si de repente en alguna discusión en redes sociales quedaste de ignorante, por último retírate dignamente. ¿Para qué vas a seguir peleando en algo que es una tontera? El IVA no lo pueden pagar las empresas porque si no quebrarían. El IVA tú tienes que transferírselo al cliente en el precio, tú lo recaudas y después lo entregas de vuelta a su legítimo dueño, que es el Estado. Y así es como funciona. Las empresas pagamos impuestos a las utilidades, lo amortizamos con el PPM. ¿Ya? E incluso en el régimen tributario, en el ProPyme transparente, igual debieras verlo, si vendes muy poquito igualmente puede ser una buena alternativa. Ahí pagamos impuestos como persona, porque no pagamos en la empresa. Y acá, si buscamos, por ejemplo, global complementario. A ver cómo aparecemos en el global complementario. Global complementario, ahí estamos. Igual tenemos el primer video sobre global complementario igual. ¿Qué es el impuesto global complementario y cómo afecta a las personas? Si tú tributas en el ProPyme transparente, para los que les parezca que estoy hablando en términos muy técnicos y sofisticados, la verdad es que por eso les digo que revisen los otros videos, les va a hacer todo sentido ahí, está todo en el canal disponible, por eso también les digo que se suscriban, ¿ya? Y aquí está, igual este video es súper interesante para que vean cómo tributamos las personas, ¿ya? Qué impuestos pagan las personas en Chile, porque esto está todo combinado. Próximamente estoy pensando hacer un live sobre ya temas tributarios y de impuestos. Déjenme en los comentarios si les interesa que lo hagamos, dependiendo cómo le vaya este video igualmente es que vamos a hacerlo o no. Y eso quizás lo vamos a transmitir por Instagram, así que recuerda seguirnos en Instagram, la cuenta igualmente se llama Emprendetube. Si te gustó este video, dale manito arriba, recuerda compartirlo con más emprendedores y nos vemos en el próximo.